Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Un gusto poder saludarlos una nueva semana, segundo episodio del mes de enero del año 2026 y ya transitando casi un año y 9 meses, ¿no? Recorriendo la Biblia desde que comenzamos en abril del año 2024 con Génesis capítulo 1. Y el recorrido nos tiene hoy en el libro de Primera de Samuel. En esta ocasión vamos a analizar juntos los capítulos 16 y 17. En el capítulo 16 del libro de Primera de Samuel aparece un personaje de los más conocidos del Antiguo Testamento, así que a partir de este momento vamos a comenzar a ver su historia, ¿no? La de David, el rey David, uno de los personajes, como les decía, más trascendentes y más conocidos. El tema que vamos a ver es un tema también muy práctico. Lo hemos titulado 5 pasos para vencer al gigante. 5 pasos para vencer al gigante. Claro, todos conocen la historia de David, ¿no? Que tuvo que luchar contra ese gigante llamado Goliat, ¿no? Siendo un ejemplo de fe por sobre todas las cosas, pero también de valor, ¿no? El rey David cuando toma esa decisión. Pero lo cierto es que cada uno de nosotros en sus vidas, todos los días, tenemos que luchar, entre comillas, contra gigantes, ¿no? Cada uno sabe el gigante al que tiene que enfrentarse. El gigante puede ser el propio carácter, el gigante puede ser un vicio, el gigante puede ser una persona que no nos quiere, el gigante puede ser un problema económico. El gigante podemos definirlo a través de distintas situaciones que muchas veces nos amenazan, nos preocupan y nos hacen sentir chiquititos, nos hacen sentir impotentes, nos hacen sentir como que no podemos contra eso. Por eso es un lindo tema el que vamos a ver hoy, porque vamos a ver los 5 pasos fundamentales con los cuales David pudo vencer al gigante. Al ver esos 5 pasos vamos a sacar lecciones prácticas que creo nos van a ayudar mucho a nosotros en la batalla que tenemos contra nuestros propios gigantes. Les voy a pedir nada más que un poquito de paciencia, porque antes de ir a esos 5 pasos vamos a tener que hacer una introducción que puede durar algunos minutitos, porque recién estamos presentando al rey David, entonces tenemos que contextualizar un poco para luego cerrar el tema con esos 5 pasos. Así que acompáñennos, no vamos a demorar más de lo que habitualmente hacemos y comenzamos ya mismo entonces a dar ese contexto, ¿no? Capítulo 16 del libro de Primera de Samuel. Allí en mi Biblia tiene un subtítulo que dice Samuel unge a David. ¿Ustedes se acuerdan? La semana pasada habíamos visto el rey Saúl, primer rey de Israel, y cómo lamentablemente Saúl no reconocía sus faltas, no reconocía su rebelión contra Dios y es desechado, ¿no? Al ser desechado Saúl, Dios le dice a Samuel que se iba a proveer de un nuevo rey. Ese nuevo rey que vendría sería justamente David, ¿no? Entonces el capítulo 16 comienza con un diálogo entre Dios y Samuel, y donde Dios le dice a Samuel: ¿hasta cuándo has de llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey, ¿no? Dios le dice a dónde tenía que ir, a qué casa tenía que ir, porque uno de los hijos de Isaí era el que Dios había elegido para reemplazar a Saúl, ¿no? Para que sea el nuevo rey de Israel. Lo cierto es que Samuel va hasta la casa de Isaí y comienza por el mayor de los hermanos, ¿no? Y así Isaí le va presentando los distintos hermanos, porque claro, no le había sido revelado todavía cuál de los hijos de Isaí era el que tenía que ungir como rey. Y llega un momento que Samuel le dice a Isaí, dice: ¿no tienes más hijos aquí?, ¿no? Y le dice: sí, falta el más jovencito, ¿no? Que está pastoreando las ovejas, David, y ahí lo mandan a llamar, ¿no? Y resulta ser que era él el que Dios había elegido, ¿no? Por eso en el versículo 13 dice que Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió de entre sus hermanos, y desde ese día el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Después Samuel se levantó y volvió a Ramá, ¿no? Y asimismo, como acá este versículo dice que el Espíritu de Dios vino sobre David, el versículo siguiente, el 14, dice que el Espíritu del Señor se había retirado de Saúl, ¿no? Así como el Espíritu Santo había dejado a Saúl por su rebeldía, por su desobediencia,
por su orgullo, por el no reconocer su falta, ahora el Espíritu de Dios iba a estar con David. Pero obviamente hubo un tiempo en el cual Saúl siguió reinando, ¿no? No fue de un día para el otro la caída de Saúl. Lo cierto es que al retirarse el Espíritu de Dios de la vida de Saúl, dice la Biblia que un espíritu malo empieza a molestar a Saúl, ¿no? Y es generalmente lo que pasa con el ser humano. Cuando Dios se va, ¿no? El que aprovecha es el enemigo, ¿no? El enemigo de Dios aprovecha cuando Dios no está en una casa, cuando Dios no está en un hogar, cuando Dios no está en las personas que viven bajo ese techo. Ese lugar pasa a ser campo abierto, desierto, para que el enemigo pueda molestar y comenzar a hacer de las suyas, ¿no? Por eso la importancia de mantener siempre una comunión con Dios, para que el Espíritu Santo, para que el Espíritu de Dios no se retire de nuestra vida, ¿no? Sino para que pueda estar en nuestra vida, para que el Espíritu Santo pueda estar en nuestras vidas y nos pueda acompañar cada día. Lo cierto es que acá la Biblia lo dice muy claro. El Espíritu Santo iba a acompañar a David y el Espíritu Santo se iba a retirar de Saúl por su desobediencia, como dijimos, y eso iba a ser aprovechado por el diablo, ¿no? Lo cierto es que en esta aflicción que tenía Saúl, con este espíritu que lo atormentaba, según se describe aquí en el capítulo 16, alguien pensó en llamar a alguien para que viniera a tocar música, que alegrara un poco al rey y que lo sacara de ese estado en el cual él estaba, ¿no? Y pensaron en buscar a alguien, y alguien sugiere a un joven, ¿no? que aquí van a describir. ¿Y saben quién era ese joven? Ni más ni menos que el propio David, ¿no? Porque en el versículo 18 dice que entonces uno de los criados dijo: he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, es de hermosa presencia, prudente en sus palabras, y el Señor está con él. Qué interesante la descripción que se hace aquí de David, porque muchas veces cuando uno piensa en David, piensa en un jovencito que cuidaba las ovejas y no pensamos en las cualidades que David podía llegar a tener, ¿no? Pero acá podríamos hacer una lista grande de cualidades que David tenía. En primer lugar, se lo describe como que sabía tocar, ¿no? En este caso específico buscaban a alguien que supiera tocar el arpa, que pudiera dar música al rey, y bueno, esa era la primera virtud que destacan en David, él sabía hacerlo. Pero después dicen y lo describen como un hombre o un jovencito valiente, ¿no? Vigoroso, hombre de guerra. Dice, es de hermosa presencia, prudente en sus palabras, ¿no? Esta característica que es apropiada para un rey, ¿no? Para alguien que debe llevar adelante alguna responsabilidad. Prudencia en las palabras. Y lo fundamental, ¿no? El Señor estaba con él. O sea, la gente veía que Dios estaba con ese jovencito. Donde ese jovencito iba, su testimonio de vida daba evidencia de que Dios estaba con él, ¿no? Porque esto lo dice el criado que lo recomienda. Dice, Dios o el Señor está con él. O sea que evidentemente había algo en David que los demás veían y que lo hacía especial. Saúl entonces dice que envió mensajeros a Isaí para decirle, envíame a tu hijo, David, que está con las ovejas, ¿no? En el versículo 21 dice que Saúl le cobró afecto, lo nombró su escudero, y en el versículo 23 dice que cuando ese espíritu malo, ¿no? Atormentaba a Saúl, entonces David tocaba el arpa y Saúl se sentía aliviado y mejor, y el mal espíritu se apartaba de él, ¿no? La presencia de este hombre de Dios, David, con música que seguramente era de adoración a Dios, ¿no? Hacía que Saúl se sintiera aliviado, ¿no? Y así llegamos al capítulo 17. Era importante dar este contexto, ¿no? Así llegamos al capítulo 17, a donde está la historia que estamos esperando, ¿no? La de David y Goliat, y donde hoy vamos a ver los 5 pasos que dio David para vencer al gigante. Dice que un día los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damim.
También Saúl y los hombres de Israel se juntaron, acamparon en el valle de Ela y ordenaron la batalla contra los filisteos, ¿no? De un lado el campamento filisteo, del otro lado el campamento israelita, y en el medio un valle, ¿no?, al cual allí va a salir este gigante llamado Goliat, ¿no? El versículo 4 dice que salió del campamento filisteo un campeón llamado Goliat, que era de Gat, que tenía 6 codos y 1 palmo de altura. Y acá en la Biblia que tengo yo lo traduce a metros y dice que medía 2,90 metros, ¿no? Casi 3 metros de altura medía este gigante Goliat. Traía en su cabeza un casco de bronce y vestía una cota de malla que pesaba 5.000 ciclos. Traducido a kilos, la cota de malla que traía, ¿no?, pesaba 57 kilos, ¿no? Imagínense, este hombre de 3 metros de altura con una cota de malla que pesaba eso solo 57 kilos. Sobre sus piernas traía gravas de bronce y una jabalina de bronce. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. La punta de hierro de su lanza pesaba 600 ciclos, que son 7 kilos. 7 kilos nada más pesaba la punta de la lanza que tenía Goliat en su mano, ¿no? Y el versículo 8 dice que se paró delante de los escuadrones de Israel y gritó, dice: ¿para qué salen a librar batalla? ¿No soy yo filisteo y ustedes siervo de Saúl? Elijan entre ustedes a un hombre que venga contra mí. Y ahí estaba el desafío, ¿no? Goliat, el campeón de los filisteos, gigante de 3 metros de altura, que levantaba, prácticamente podía levantar a varios hombres, ¿no?, por el peso que tenían los elementos que él portaba, hace el desafío y claro, ¿quién se iba a animar del otro lado a dar batalla? El versículo 11 dice que cuando Saúl y todo Israel oyeron las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron mucho miedo. Acá no hay que olvidarse que Saúl, en principio, más allá de que era desobediente, que era orgulloso y que había desobedecido a Dios y demás, Saúl no era un cobarde, Saúl era un hombre de guerra, era un hombre valeroso. Sin embargo, tenía miedo de ir a enfrentar a Goliat. Así que si Saúl, ese hombre fuerte y valiente, que era el rey de Israel, más allá, como dije, de lo demás, pero eso no se le podía negar, ¿no?, la valentía y las artes para la guerra, más allá de eso, hasta él tenía miedo de ir a enfrentar a Goliat. David dice que era hijo de aquel efrateo de Belén de Judá llamado Isaí, que tenía 8 hijos, ¿no? Y en el tiempo de Saúl, este hombre era anciano de gran edad. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a la guerra, estaban ahí en el campamento. Entonces, oportunamente, seguramente obrando la providencia de Dios, el padre lo va a mandar a llamar a David y le dice que vaya al campamento a llevar alimentos para sus hermanos, ¿no? En el versículo 14 dice que David era el menor, los 3 mayores siguieron pues a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y acá, si me permiten un paréntesis más, agreguemos una característica más a la lista que vimos de virtudes que tenía David, y es la obediencia y la humildad. Porque David, el escudero del rey, el escudero de Saúl, el que tocaba el arpa para hacer sentir mejor al rey, que estaba en la misma presencia del rey, dice que iba y venía, ¿no? Un tiempo estaba sirviendo al rey, pero también iba a lo de su padre y no desatendía el cuidado de las ovejas, ¿no? Tarea sencilla, tarea humilde, y que seguramente se la daban a él los hermanos porque era el menor, nadie la quería hacer. Sin embargo, acá está David, ¿no? El que estaba en la misma presencia del rey no tenía problemas en ir y apacentar las ovejas de su padre. Por eso creo que la humildad, ¿no?, y la obediencia y la fidelidad también a su padre son características que tenemos que agregar a cómo era David, ¿no? Además de ser de hermoso parecer, de ser valiente, de ser vigoroso, de ser prudente en sus palabras, tenemos que agregar también estas características necesariamente. Bueno, el padre lo envía, ¿no?, a llevar alimentos a sus hermanos, y en el versículo 23 dice que mientras hablaba con ellos, o sea, mientras David hablaba, ¿no?, con sus hermanos, salió Goliat, el filisteo de Gat, y habló las mismas palabras, o sea, es decir, volvió a desafiar
a las huestes de Israel, ¿no? Y en esta ocasión David lo oyó. Dice, los varones de Israel que veían a ese hombre huían de él con temor. Todos salían corriendo. El versículo 26 dice que entonces David preguntó a los que estaban junto a él, ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite la ofensa de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para provocar a los escuadrones del Dios viviente? Y aquí está el primer punto. Aquí está el primer paso de los 5 que quiero brevemente compartir hoy con ustedes. Los 5 pasos que llevaron a David a vencer al gigante, ¿no? ¿Cuál es el primero? Es este que acabamos de leer, ¿no? Esta declaración de David. Dice, ¿quién es este filisteo para provocar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Cuál es la virtud de David en esta declaración? La virtud de David es ver, en primer lugar, la verdadera naturaleza del conflicto. David se da cuenta, a diferencia de todos los demás que estaban ahí, David se da cuenta que eso no era los filisteos contra Israel, no era una pelea de 2 naciones, no era una lucha de 2 pueblos, ni siquiera era una lucha de 2 hombres, Goliat contra el que se le presentara. Era un conflicto de naturaleza espiritual, ¿no? Y el ataque y la ofensa, la provocación, era hacia Dios, ¿no? Porque cuando Goliat se paraba y se burlaba, no se burlaba solamente de Israel, sino que se burlaba también de su Dios, ¿no? Entonces, David entiende la verdadera naturaleza del conflicto. Y acá digo que este es el primer punto y quizás el más importante de todos, para enfrentar esos gigantes que nosotros tenemos que enfrentar en nuestra vida cotidiana. Lo primero que tenemos que entender es la verdadera naturaleza del conflicto. Ver que el vicio contra el que luchamos, la persona que nos hace la vida imposible y a la que a veces tenemos que enfrentar, la enfermedad que tenemos que atravesar, el problema económico, nada de eso es el verdadero enemigo. Todas esas son circunstancias, son herramientas que el diablo utiliza para atacar nuestra vida, para minar nuestra fe, para alejarnos de Dios, ¿no? Pero el verdadero conflicto es un conflicto de naturaleza espiritual. Y hay alguien que está detrás de todos esos gigantes, ¿no? Que a cada uno, de acuerdo a nuestra vida y a nuestras circunstancias, quizás nos pone un gigante diferente, pero el que está detrás es el mismo, ¿no? El que está detrás de tu gigante es el mismo que está detrás de mi gigante y es el mismo que está detrás del gigante del otro. Es el diablo queriendo arruinar nuestra vida, queriendo alejarnos de Dios. Por eso, para tener victoria sobre nuestros gigantes, lo primero que tenemos que entender es lo que entendió David, la naturaleza espiritual del conflicto. Y darnos cuenta que si el que está detrás de ese gigante, ¿no?, que nos atormenta es el propio enemigo, nuestra solución es una sola, ¿no? Porque yo solo no voy a poder, evidentemente, ¿no? La solución es ir en busca de Dios, ¿no? En busca de la presencia de Dios en mi vida. Y a través de la Biblia y a través de la oración, a través del consejo de otras personas que también son creyentes, recibir esa fortaleza que solo Dios puede dar para enfrentar a ese gigante que nos está atormentando. Es lo primero que tenemos que ver. Si nosotros no hacemos esta lectura y no nos damos cuenta del trasfondo espiritual de nuestra lucha, ya estamos engañados, ¿no? Por eso es tan importante este primer paso que da David, que de paso se diferencia de Saúl. ¿Se acuerdan la semana pasada en el tema cuando Saúl mandaba a los soldados, ya un Saúl alejado de Dios, ¿no? Dice, vayan porque así me cobraré venganza de mis enemigos, decía Saúl. Acá David tenía clarísimo que los filisteos no eran sus enemigos, ¿no? Sino tenía claro el trasfondo, ¿no? Al enemigo de Dios, utilizando a ese pueblo que por tantos años se había envalentonado, ¿no?, en alejarse de Dios y en el pecado, como eran los filisteos, lo estaba utilizando para luchar contra los hijos de Dios, para luchar contra Dios, ¿no? David tuvo muy claro eso. Insisto, porque es fundamental que nosotros entendamos eso, ¿no? Ese es el primer punto para que podamos vencer a nuestro gigante, al que tenemos enfrente. ¿Cuál es el segundo consejo, el segundo paso, ¿no?,
que el ejemplo de David nos deja. Vamos a seguir leyendo. En el versículo 32 dice que dijo David, ¿no? No desmaye ninguno a causa de él, dice, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y en el versículo 40 dice que David tomó su cayado, eligió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su bolsa pastoril, y con la honda en su mano fue hacia el filisteo. ¿Y qué es lo que me parece importante destacar de este hecho? Es que dice que David fue al arroyo y eligió las piedras, eligió 5 piedras, ¿no? Dice, tomó su cayado, eligió 5 piedras lisas del arroyo. Esto nos enseña que nosotros tenemos que elegir, en primer lugar, reconociendo, como dijimos antes, la naturaleza espiritual del conflicto que nos aqueja, tenemos que elegir muy bien las armas con las cuales vamos a ir contra el gigante. Porque si el conflicto es espiritual, las armas que tengo que utilizar son espirituales, ¿no? Es fundamental y uno nos lleva al otro. Si el conflicto es espiritual, las armas que tengo que elegir son espirituales. David tuvo claro, ¿no?, lo que tenía que elegir y fue y eligió. Y muchas veces nosotros somos derrotados por el gigante porque no elegimos las piedras adecuadas, ¿no? Más allá de que no nos damos cuenta del trasfondo espiritual, tampoco elegimos las piedras adecuadas para enfrentar al gigante. David las eligió minuciosamente, ¿no? Se fijó que fueran lisas, que tuvieran cierta característica. Bueno, nosotros tenemos que elegir bien, entre comillas, las piedras con las cuales vamos a enfrentar al gigante. Sigue diciendo aquí en el versículo 45 que entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, ¿no? ¿Y cuál es el tercer paso que da David, la tercera enseñanza que nosotros podemos sacar para vencer a nuestro gigante, así como David venció al suyo? Ir en el nombre de Dios, ir en el nombre del Señor. Y aprovecho para repasar, reconocer la naturaleza o el trasfondo espiritual del conflicto, elegir bien las piedras, pero después cuando vayas con unas piedras y con una honda no podías hacer nada contra las armas de Goliat. Era necesario lo fundamental, ir en el nombre de Dios, ir en el nombre de Dios, ¿no? Entonces cuando tenemos que enfrentarnos a ese gigante terrible, ¿no?, que nos tiene quizás aprisionados, oprimidos, recordemos esto, no podemos ir solos, no podemos ir con nuestras armas, tenemos que ir en el nombre de Dios, con determinación, pero en el nombre de Dios a vencer. El versículo 51 dice, un poco antes, el versículo 48, dice que cuando el filisteo se acercó para atacar a David, David corrió hacia él, sacó una piedra de su bolsa, la tiró en la honda e hirió al filisteo en la frente. Y acá está la cuarta enseñanza. ¿Qué hubiera pasado si David, ¿no?, ese David que reconoció la naturaleza espiritual, que eligió bien las piedras, que fue en el nombre de Dios, pero qué pasaba si ese David tiraba la piedra en el labio de Goliat? Seguramente lo iba a lastimar, lo iba a hacer sangrar. ¿Y cómo se iba a sentir Goliat? ¿Se iba a aplacar su furor o iba a aumentar su furor? Muchas veces se ha hablado, y es un término que se usa comúnmente, del gigante herido, o no dejar al gigante herido, ¿no? Porque un gigante herido, o un león herido, o un león lastimado, es mucho más feroz que si no estuviera lastimado. Entonces, el golpe tiene que ser certero, ¿no? Y en esta lucha espiritual que seguramente vos y yo tenemos contra algún gigante, además de los pasos anteriores que ya repetí varias veces, el golpe dado en el nombre de Dios tiene que ser certero, tiene que ser en la frente, ¿no?, en un lugar clave. No puede ser en el labio, no puede ser en un lugar donde lo único que ganes es que después vuelva el gigante con más fuerza. El golpe tiene que ser certero, ¿no?, y tiene que ser en el lugar adecuado. Por eso es importante examinar primero al gigante y ver cuál es ese lugar certero donde tengo que golpear,
¿no? Una cosa es si el gigante es el tabaco, otra quizás si el gigante es el alcohol, otra si el gigante es la pornografía, otra si el gigante es un problema económico, otra si el gigante es una enfermedad, pero hay que analizar y elegir bien hacia dónde va a ir dirigida la piedra. Último punto, último paso del cual podemos sacar la lección, ¿no?, que estamos extrayendo. En el versículo, ahora sí, 51, dice que entonces David corrió, tomó la espada de él, lo mató y le cortó la cabeza, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Vuelvo a hacer la misma pregunta. Si David, vamos a hacer los pasos, ¿no? David reconoce la naturaleza espiritual del conflicto. David elige bien las piedras con las cuales tenía que luchar. Seguidamente él va en el nombre de Dios, valerosamente va en el nombre de Dios ante un gigante, ante algo que se presentaba difícil, pero él va en el nombre de Dios, va con fe, ¿no? Va en el nombre de Dios. Como vimos recién, apunta bien hacia dónde tenía que dirigir la piedra, porque el golpe tenía que ser certero, ¿no? Y ahora tenía, después de ese golpe certero en la frente, tenía al gigante que había caído al piso, lo tenía a su merced, y si David no iba, tomaba la espada y le cortaba la cabeza, es algo parecido a lo que dijimos del punto anterior, ¿no? Pero en este caso más todavía. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si David no mataba al gigante ahora que lo tenía ahí a merced en el piso? Ni pensar lo que hubiera pasado, ¿no? En primer lugar, ¿qué hubiera pasado con el pobre David? Seguramente hubiera sido despedazado. Si le daba la oportunidad a ese gigante de levantarse, David hubiera sido totalmente despedazado. Entonces David dice que tomó la espada y le cortó la cabeza, dio el golpe certero. Y acá es donde muchas veces nosotros fallamos en la lucha contra nuestros propios gigantes, ¿no? Un ejemplo claro se puede dar es a veces cuando luchamos contra algún vicio, ¿no? Al no erradicarlo completamente, al dejarlo con vida, así como así Israel, ¿no? Cuando tenía que ir a conquistar naciones y no tomaba todo como Dios le decía, o no mataba todo como Dios le decía, sino que dejaba algo, ese algo después crecía, se hacía fuerte y volvía contra él, ¿no? Y en este caso es lo mismo. Y acá, en este punto fallamos mucho, ¿no?, en nuestras luchas contra los gigantes que tenemos que enfrentar. Porque el golpe tiene que ser certero y hay que cortar de una vez, ¿no? Cortar con aquello que realmente nos está oprimiendo. Hay un texto del Nuevo Testamento que me gustaría leer para terminar, que está en Colosenses capítulo 3, en el verso 5, porque bien puede aplicarse, ¿no?, a nuestros gigantes. En el capítulo 3 de Colosenses, verso 5, dice: por tanto, hagan morir en ustedes, fíjense, ¿no? Hagan morir, dice, en ustedes, todo lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones lascivias, malos deseos, avaricia, que es idolatría, ¿no? Hagan morir. El consejo de Dios es cortale la cabeza a estas cosas, porque si no lo haces, cuando tenés la oportunidad, si lo dejás con vida, cuando tuviste la oportunidad de aniquilarlo totalmente, esto va a volver, el gigante se va a levantar y se va a levantar peor que antes. Hubiera sido mejor no ir a enfrentarlo, hubiera sido mejor no tirarle la piedra, porque créanme que si dejamos con vida al gigante, vendrá por nosotros, ¿no? Por eso, queridos amigos y amigas, qué bueno es que podamos imitar y seguir los pasos que dio David para derrotar al gigante. No quiero redundar en nombrarlos todos una vez más, ya lo hemos hecho varias veces en el transcurso del tema, ¿no?, que estamos compartiendo. Pero qué lindo que podamos, con la ayuda de Dios, poner en práctica estos 5 pasos, que espero hayan sido de utilidad y nos ayuden en la lucha diaria que todos tenemos contra algún gigante en particular. Pidámosle a Dios que nos ayude a poner en práctica estas enseñanzas y mi deseo y mi oración también es que cada uno de ustedes, así como yo, podamos vencer a esos gigantes, entendiendo que no lo tenemos que hacer solos, que hay un Dios que está de nuestra parte, que hay un Dios que nos ama, ¿no? Que detrás del gigante también hay un denominador común en todos nuestros casos, ¿no? Y que contra Dios ese no puede hacer nada, ¿no? Entonces te invito
a buscar a Dios, te invito a acercarte a Dios, te invito a entregar tu lucha en las manos de Dios y a permitir que Él nos guíe en la victoria contra ese gigante que te ha oprimido hasta acá, pero que de acá en adelante puede dejar de hacerlo, porque podés obtener la victoria y puedo obtener la victoria en el nombre de Jesús. Que tengan una muy bonita semana, que Dios los acompañe. Los esperamos en 7 días para compartir un nuevo capítulo de Proyecto Apocalipsis. Que Dios los bendiga.